Órale. Vamos a jugar con el micrófono, ¿va? Porque es el único que tengo. Sí, no te preocupes. Ok, hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Mujeres Sin Fronteras aquí en Factory Comunicación Sin Límites? Es un honor y un placer estar desde la Ciudad de México en el Hotel Las Cruces, que así se llama, ¿verdad? Estuvimos 3 días, pues, disfrutando de una serie de actividades que el INE tuvo bien organizar para las asociaciones civiles que formamos parte de un programa muy especial, que es en donde se promueve la participación política de las mujeres. Y está conmigo Rosa María Mora, efectivamente, quien es la líder de este programa. A mí me gustaría mucho saber, Rosy, gracias por aceptar la entrevista, cómo surgió, de quién fue idea, cuántos años lleva, cuál es el objetivo, algo así rápido. Ok. Sí, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, el INE por mandato legal ha tenido siempre la contribución de la educación cívica para la democracia. Y en sus inicios no fue muy fácil entender qué era la educación cívica, ya que veníamos de una educación cívica que solo fomentaba el nacionalismo, el amor a la patria, a los símbolos patrios, homenaje a los héroes, y, y faltaba esta parte de cómo la democracia podía ser una forma de vida más y además de una forma de gobierno, ¿no? Pensábamos que la ciudadanía no se tenía que limitar solamente a votar, sino que a llevar un seguimiento de su gobernante, ¿no? Exigir cuentas y todo. No es un proceso fácil, y eso lo descubrimos porque empezamos en las escuelas. Empezamos a hacer educación cívica en las escuelas con proyectos pues lúdicos, actividades que promovían los valores, los derechos humanos, y cuando evaluaron uno de los programas nos dijeron no es tan fácil, ¿no? La gente no cambia su chip o sus actitudes de un día para otro, tiene que ser todo un proceso de introyección. Y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos mucho más tiempo por ejemplo, con los niños y con las niñas, para formar esa ciudadanía que es deseable para la democracia. Ahí lo que pasó, que una vez llegando a la escuela y trabajando con docencia, nos decían maestras y maestros, ¿sabes qué? Todo está muy padre, pero el problema viene desde la familia y también de la comunidad. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un espacio escolarizado, a un espacio comunitario y a un espacio familiar? En el espacio escolar podíamos llegar con padres y madres de familia, pero no a la comunidad. Y después nos fuimos a la comunidad con un proyecto que era un taller de educación ciudadana para adultos. Eran 8 módulos de 2 horas, algo muy simple que no les requiriera mucho tiempo, pero nos encontramos con que la ciudadanía informada no le interesaba porque ellos ya, pues como sea, tenían sus ideas políticas y no tenían tiempo, como para venir a nuestros talleres. Y la gente que no estaba acostumbrada a participar no veía una retribución de nuestros talleres para su vida cotidiana. La gente estaba muy acostumbrada a recibir algo a cambio, ¿no? Y lo primero que preguntaban es, ¿qué nos van a dar? Y la información no la veían como un valor. Bueno, entonces nos faltaba llegar a esos espacios. ¿Cómo llegamos a esos espacios con la sociedad civil? Un día nos vimos con que la Cámara de Diputados había etiquetado recursos para promover políticas públicas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Con perspectiva de género. Más mujeres que accedan a espacios de toma de decisiones. Y ese recurso solo se podía usar para eso. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, no es que el INE dijera, ay, pues no lo pensó en ese momento. Una vez que recibe el recurso le dice, tienes que hacer proyectos con perspectiva de género, pues una tarea que el INE se tuvo que poner a pensar cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué mejor que la sociedad civil? En ese tiempo, 2008, tuvimos como directora a Sandra García Álvarez. Ella venía de la sociedad civil, entonces miren cómo una mujer
siempre que en proyectos de perspectiva de género hay una mujer que toma una decisión, me parece que toma la decisión más acertada, ¿no? Por eso queremos a más mujeres que decidan, porque sí piensan en nosotras, Claro. ¿no? Son empáticas. Exacto. Y tenía la idea de que venía de la sociedad civil. Entonces ella tuvo plena confianza en las OSCs. Ella dijo, si alguien puede ser nuestro mejor aliado, van a ser ellas, ¿no? Empezamos a leer la ley, empezamos a ver que no hubiera, el INE difícilmente podía entregar recurso a terceros, si no era a través de licitaciones o de contrataciones, ¿no? Y las OSCs estaban en una situación, pues no eran empresas, pero la ley de fomento de organizaciones de la sociedad civil les permite recibir recurso público porque además están preparadas para diseñar proyectos con temas afines al INE. Pues creo que fue la mejor decisión que el INE pudo tomar. Ha sido la mejor alianza y no nos equivocamos, ¿no? Empezamos como un concurso, recibíamos el dinero, convocábamos, los proyectos mejor evaluados se les daba recurso y no pasaba nada, ¿no? Pero luego nos encontramos con, como era recurso público, teníamos que dar cuentas al interior y al exterior, a la Auditoría Federal. Lo que pasó es que en el siguiente proceso promovimos el voto. Antes las organizaciones estaban facultadas para recibir recurso público para promover el voto. Ahora ya no, ¿no? Para que no haya sesgo con algún partido político. Pero en esa ocasión, 2009, ellas sí podían hacerlo. Y fue muy padre porque, bueno, a la ciudadanía aún todavía hay que enseñarle a votar. Y ahora no solo hay que enseñarle a votar, a las mujeres hay que decirles que como sujetas de derecho ellas pueden votar libremente. Todavía nos encontramos en muchos proyectos que las mujeres no pueden decidir por su propia cuenta. Todavía son manipuladas o les exigen votar desde su familia, su esposo, el papá, los hermanos, o la propia comunidad hacia un partido. Entonces todavía tenemos que hacer ese tipo de trabajo ciudadano, ¿no? Las organizaciones nos han permitido llegar a lugares donde el INE, aunque tenga 300 oficinas distritales, porque organiza elecciones en todo el país, no puede llegar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no fácilmente deposita su confianza en alguien que te viene a ofrecer algo, ¿no? Y sobre todo cuando se trata del voto o cuando se trata de política, porque hay comunidades que por usos y costumbres se rigen por sus propios sistemas normativos, ¿no? Y no permiten que alguien de fuera te venga a decir cómo te vas a organizar políticamente. Las organizaciones tienen esa sensibilidad de sí llegar a ellas, porque han construido un camino de trabajo de muchos años para hacer otras cosas con ellas en favor de la comunidad. Entonces, ¿qué mejor que las OSCs que lleguen y que ofrezcan esta información, ¿no? Entonces, el programa gradualmente ha crecido. Uno, porque sí exigimos la perspectiva de género, porque nos dimos cuenta que los proyectos que no la incluían no podían ver esa desigualdad y la desventaja en la que estaban las mujeres. Al incluir como obligatorio perspectiva de género, es un requisito para participar. Cambia la cosa, ¿no? Porque las mujeres se dan cuenta de las cargas de trabajo, de la desigualdad, de la discriminación y de la exclusión que tienen en sus propios ámbitos familiar y comunitario y político también. Entonces íbamos muy bien, ¿no? El programa ha ido, digamos, paralelo a las necesidades que el contexto político nos ha exigido, las cuotas de género, ¿no? Sabes que por muchos años las feministas, a partir de que exigieron su derecho al voto, han exigido con toda la justa razón espacios que nos han negado porque los partidos políticos se aferran a no cedernos esos espacios. Son espacios para hombres, ¿no? Y siempre está la idea permanente de que las mujeres no servimos para gobernar, ¿no? Entonces, los proyectos, ¿qué es lo que hacen?
Pues no, van cambiando esas ideas que son construidas social y culturalmente, porque las mujeres, claro que estamos facultadas para gobernar, porque ha habido casos, incluso por aquí hay una de las colegas que tiene un proyecto muy interesante donde han documentado, por ejemplo, a las mujeres les exigen estudios para para ocupar cargos comunitarios. Mujeres indígenas ya tienen licenciaturas, ya tienen maestrías, Sí. ya tienen experiencia. Y con todo eso las critican y las siguen, siempre buscan como un pretexto para buscar un algo que no les gusta de ellas, ¿no? En cambio, el presidente municipal puede no tener ningún grado educativo y está ahí y nadie lo cuestiona, no, ¿no? Claro. Entonces, eso es un común en muchos proyectos, esa desigualdad y esa desventaja, ¿no? Entonces, siempre le van a exigir más a una mujer y más cuando llegue en política. Entonces, este contexto histórico, ¿a qué nos ha llevado? Bueno, pasamos de las cuotas de género a la paridad y ya tenemos una ley de paridad en todo. Sí, que se tiene que cumplir. Así es. Los proyectos, pues, ¿qué buscan? Que más mujeres accedan a espacios de toma de decisión, a espacios electorales, pero también informadas, ¿no? Porque no nos conviene que las mujeres lleguen sin estar informadas o capacitadas, porque hemos visto que mientras más mujeres acceden a puestos de toma de decisiones, más violentadas son por razón de género, ¿no? Les ejercen violencia política hacia ellas porque son mujeres, pero también son un blanco perfecto para delinquir, o sea, los presidentes municipales, por ejemplo, hacen fuga de recursos a través de sus síndicas, ¿no? Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? Con mujeres que las invitan a ser síndicas o regidoras sin saber qué es ese cargo o qué van a hacer o qué responsabilidad van a tener y las tienen ahí para usarlas, para cumplir con la paridad, ¿no? Pero no porque les interese que ellas ocupen el cargo. Y una vez que llegan, las manipulan, no las dejan trabajar, no les dan toda la información, las obligan a firmar documentos que ellas no saben que están firmando y cuando se dan cuenta, pues ya están en la cárcel, ¿no? O ya están en un litigio porque cometieron un delito, porque hubo fuga de recursos y ellas ni siquiera se enteraron. Entonces, las regidurías son un papel muy importante y muy clave en las presidencias, porque ellas son las administradoras y las abogadas. Y cuando llegan al cargo, porque las invitan los partidos, ellos las buscan y buscan a mujeres con liderazgo en su comunidad, ellas no saben a qué se están enfrentando hasta que están ahí. Entonces, ¿qué hacemos o qué hacen ustedes con los proyectos? Pues van capacitando mujeres para que cuando lleguen al cargo no les pase eso y no las pongan como blanco, ¿no? Porque el presidente o sus compañeros del ayuntamiento sí saben que están cometiendo un delito, pero ellas no. Y ellas solo las hacen firmar porque son las responsables del lugar, del cargo, ¿no? Entonces eso hacen nuestros proyectos. Eso hacen y bueno, el programa ha crecido en dos sentidos. Uno, tuvimos, por ejemplo, al principio proyectos donde solo pedíamos mujeres adultas de 18 años hacia arriba. Y trabajábamos con ellas a través de promover los derechos, de enseñarlas a votar, de empoderarlas, de hacerles ver todo lo que ellas tienen al ser sujetas de derechos, ¿no? A exigir una vida digna, una vida libre de violencia. Y nos fuimos dando cuenta que también había que incluir a los hombres. Claro. Ellas mismas nos decían, pues todo está muy padre, pero eso díganselo a mi esposo o a mi síndico o a mi regidor, que son los que nos violentan, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a incluir hombres, pero también nos vimos en la necesidad de incluir a niñas y a niños. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que llevábamos escolarizados, el INE, digamos que históricamente en la formación cívica y ética, presentó un modelo de proyecto
que retomó la SEP para hacer la asignatura de formación cívica y ética. Y por muchos años acompañamos a la SEP a contenidos de los libros de texto y a dar acompañamiento, pues a incorporar la asignatura en primaria y en secundaria. Ya secundaria ya la tenía, pero primaria no. Pero esos niños escolarizados no son los mismos niños que están en la comunidad y que están viviendo violencia todo el tiempo, sobre todo las niñas, ¿no? Las niñas siguen siendo excluidas, a las niñas les siguen diciendo que para qué estudia si se tiene que casar o en la cocina. exacto, o que alguien la va a mantener, o en estas comunidades donde migran todos los hombres, las niñas se vuelven una fuerza de trabajo, ¿no? Sí. Mano de obra también. Entonces hay muchas desigualdades en esa población. El programa ha ido creciendo en ese sentido, ha incluido a toda la población, al grado que todos los proyectos en la modalidad de promoción de derechos humanos pueden trabajar con todo tipo de población abierta, ciudadanía en general, amas de casa, mujeres campesinas, artesanas, funcionariado público, de instituciones donde tienen que ofrecer servicios, pero que todavía tienen cierta distinción o ciertos prejuicios hacia las mujeres, ¿no? Como los servicios de salud, como los servicios de justicia, donde a las mujeres las culpan de un delito y cuando llegan a los juzgados no hablan su idioma, ¿no? O no les están diciendo de qué delito las están culpando. Y bueno, hay que sensibilizar incluso a las policías también, ¿no? Todo eso lo hacen ustedes con los proyectos, ¿no? Pues dime si no es un programa maravilloso porque llegan a población donde nosotros difícilmente llegaríamos y tienen una tarea pues de estar sensibilizando primero en temas de perspectiva de género y después haciendo entender a ambas partes, Estado, gobierno y ciudadanía, que los derechos no se condicionan, que los derechos se cumplen y se ejercen o se garantizan, ¿no? Entonces, vamos con funcionariado que debe garantizar esos derechos. Es una escuela de un ejercicio ciudadano muy amplia, la más amplia que hemos visto en el país. Una universidad no lo hace. Un instituto como el INE no lo hace solo, lo tiene que hacer con ustedes. Entonces, del 2008 hasta acá, ¿qué logros hemos tenido? Bueno, pues que abrimos el espectro hacia mayor población, garantizamos mayor número de recursos para mayor número de proyectos, podemos atender a más organizaciones, podemos, digamos, dar seguimiento. Empezamos con 8 proyectos y ahora tenemos 55, ¿no? Pues teníamos una población, digamos, de 1,500, 2,000. En la última edición logramos 11,000, atender a 11,000 personas, una diversidad de actividades, foros, conferencias, mesas de diálogo, documentos como han hecho algunas guías para asambleas democráticas con perspectiva de género en sistemas normativos internos, donde a partir de diagnósticos dicen cómo en esta asamblea se da la voz y el voto a las mujeres o no, y qué hace que las mujeres no accedan más a estos espacios. Hicieron un diagnóstico y luego hacen una guía para que más mujeres en esas asambleas comunitarias tengan espacios. Y entonces está muy padre porque les van dando el ABC de cómo conformar la asamblea, cómo invitar a las personas, cómo tener la sensibilidad de que si tú quieres que una mujer que trabaja en el campo y además tiene que atender a su familia participe, tienes que hacer los espacios accesibles a ellas, no a los hombres, porque todo funciona desde la perspectiva de los intereses de los hombres. Las asambleas las promueven ellos en sus tiempos y en sus espacios, sin pensar que las mujeres en ese momento no van a poder ir porque están con los hijos en el desayuno o en las escuelas, ¿no? Entonces, estos proyectos han permitido que las mujeres exijan lo que por ley les corresponde, ¿no? Porque aunque la ley
asigne Que esté ciertos establecida. atributos y garantías y derechos, pues no se les da, no En la se les práctica, da fácilmente, entonces hay que exigirlos. Eso hacen los proyectos. Una mujer que tuvimos ayer presentando, una cineasta otomí, que estuvo presentando su proyecto porque documentaron la desigualdad que viven en su comunidad, nos decía cuando presentaron por primera vez el documental, es que la organización me vino a abrir los ojos, ¿no? Eso es lo que las mujeres dicen en muchos proyectos. Yo siempre pensé que por ser mujer no tenía derecho a opinar. A mí siempre me dijeron que me callara, que yo no me metiera en esos temas, incluso mujeres que les daba miedo hablar en público. Bueno, los proyectos logran eso, ¿sabes? Que las mujeres se suban a un estrado, hablen, vean a los ojos, vean su realidad desde otra perspectiva, ¿no? Desde la desigualdad. Y también los proyectos han hecho, que ese es otro de los avances, ahora tenemos 3 modalidades. Al principio dejábamos que los proyectos fueran libres. Después hicimos un modelo educativo que promoviera la perspectiva de género porque nos dimos cuenta que no es fácil para muchas OSCs incorporar esa perspectiva de género. El famoso MEPE ha sido un manual que muy recurrido donde ellas han hecho talleres y han formado con esa perspectiva a otras mujeres. Pero luego también nos dimos cuenta que había perfiles de población y organizaciones con mucha más experiencia que el MEPE ya no les servía. Entonces, ¿qué hicimos? Pensamos modalidades de participación en el ABC, desde los principios básicos de conocer los derechos y cómo la democracia puede ser una forma de vida, o sea, cómo está organizado nuestro sistema político y cómo debe de ser siempre fundado en la soberanía del pueblo. Luego el segundo es cómo incidir en políticas públicas de igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hablábamos hace rato, cuando una mujer llega al poder, sabe cuáles son las carencias de otras mujeres y puede modificar políticas públicas. Exacto. Los hombres obviamente hacen sus leyes y sus programas a modo. Claro. Por eso el patriarcado ha tenido tanta fuerza, porque lo han hecho los hombres. Y el tercero es que a mayor participación política, mayor violencia. Entonces tenemos proyectos que previenen y atienden la violencia política contra las mujeres en razón de género. Muchas mujeres que llegan a esos talleres son militantes de partidos políticos, mujeres políticas, mujeres funcionarias, directoras de áreas, ¿no? De los institutos estatales de las mujeres, trabajan con instituciones federales, locales y municipales. Y cuando empiezan a desglosar qué es la violencia, cómo se genera, cómo se da, nos damos cuenta que está naturalizada, que las mujeres estamos acostumbradas a que nos violenten, que ya es algo normal. Y cuando ellas van viendo eso y lo identifican como violencia, entonces lo primero que aprenden es a reconocer la violencia, a visibilizarla y después a tratar de erradicarla. ¿Qué pasa? Pues ya no permiten prácticas violentas. Entonces, si te das cuenta, con 3 modalidades de participación cubrimos pues todas las necesidades, desde las niñas hasta las adultas mayores, ¿no? Para, pues para que las mujeres siempre tengamos derechos, una vida digna, sin violencia y que tengamos la vida que merecemos, ¿no? Y que no tengamos que estar mendigando ni estar peleando por derechos, porque los hombres yo no los veo pelear por sus derechos porque los tienen, ¿no? Nosotras no. El papel de las organizaciones de la sociedad civil en este programa es fundamental, porque ellas conocen su contexto, conocen su problemática, conocen a su población, son un ente confiable, afortunadamente libre de corrupción, ¿no? Que es importante, que el gobierno debería de ver esa parte, y son las que más cercanas están con la vida cotidiana de la comunidad. Entonces, todo esto es un menú exquisito para un proyecto exitoso. Claro. Y eso lo tienen ustedes, no lo tenemos ni las instituciones, ni las academias, ni la ciudadanía en general.
difícilmente a un ciudadano se le ocurre como un ciudadano puede tener una sociedad protectora de animales, se preocupa mucho por el perro, por el gato que se desapareció, que anda en la calle, pero difícilmente se preocupa por el niño que está en situación de calle y que te merece derechos. Un ciudadano común se preocupa pues por ir a votar a la casilla y a lo mejor se informa y está al pendiente de sus gobernantes, pero no se preocupa por sus pares, por otra ciudadanía. La sociedad civil sí. Y es un contrapeso también con las decisiones del gobierno. Y que hemos observado con los proyectos, que también me parece que es un éxito del programa, como están concebidos las modalidades, es que la sociedad civil no solo garantiza la capacitación y la formación ciudadana de la propia ciudadanía con la que participa, sino que también tiene alianzas estratégicas. En los proyectos participan funcionariado público de las instancias de las mujeres, de los institutos nacionales de mujeres, de los estatales, personal del cabildo, eh, presidencia de la presidencia municipal, ajá. Y hay unas alianzas también con el Tribunal Electoral, con todo lo, digamos, si hay un problema en común, esas alianzas se involucran para atender ese problema en común. Entonces, esta fusión, organización con ciudadanía y con instituciones que además están encargadas de atender ciertos problemas, pues es una mezcla también exitosa, porque estás presentando a la institución el problema, pero también le estás presentando la solución, pero también estás presentando una ciudadanía que va a respaldar ese apoyo. Va a responder. Ajá, porque a veces las instituciones, bueno, o no reciben el recurso, o lo reciben y no saben qué hacer con él, o tienen también en esos espacios gente que no está capacitada para hacerlo. Ajá. Y este vínculo ciudadanía OSC es como el hilo conductor que también le permite a la institución hacer bien su trabajo. Entonces, pues es otro logro del programa. Ahora, pues nosotros estamos evaluando nuestra Estrategia Nacional de Educación Cívica 2017-2023 y este programa solo ha alimentado varias líneas de acción de la estrategia y nos damos cuenta que es un programa muy poderoso, muy exitoso por la alianza de trabajar solo con las OSCs. Digamos que ahora tenemos 20 entidades con las que vamos a trabajar proyectos. Nunca hemos tenido una edición donde un proyecto en cada entidad. Es difícil porque no llegan siempre organizaciones de todas las entidades. Pero en cobertura, nuestros proyectos se centran en el centro y en el sureste del país. Muy pocos en el norte y nunca hemos tenido un proyecto en Baja California Sur. Nunca. Nunca hemos tenido una organización que participe de esa entidad. Y eso es algo que llama mucho la atención, ¿no? Sí tenemos de Baja California Norte por obvias razones. Tijuana, Mexicali son ciudades estratégicas también, pero la Baja Sur no. Y muy pocos hemos tenido en Colima, en Nayarit, ¿no? Muchos se centran en Chiapas, Oaxaca, ¿Tú crees Puebla. a qué se deba esto? Llama la atención, pero no tienen la respuesta todavía. Porque o no están muy consolidadas la sociedad civil, ajá, o porque son ciudades que no tienen esa necesidad de colaborar o no se enteran del programa. Es algo, ¿no? Sí, aunque es raro porque nuestros vocales en cada entidad sí la difunden, sí, y también tienen vínculos con ellas, pero nunca hemos recibido un proyecto de una entidad como Baja California Sur, ¿no? Pero digamos, el logro hasta ahora es que también nuestros proyectos están pensados con una perspectiva interseccional. No dejamos fuera a nadie de la población. ¿Por qué? Porque también las minorías tienen que tener cierto centro de atención en los derechos. Aunque las mujeres hemos peleado espacios para acceder a ellos, porque fuimos excluidas, ¿no? Para votar y para ser votadas. Lo mismo pasa en comunidades indígenas. Obviamente, si son mujeres indígenas, mucho más se les excluye. En comunidades afrodescendientes. Ahora peleamos mucho
por esa identidad, ¿no? Sí. Antes las metían en el mismo costal de las poblaciones indígenas y no son una comunidad indígena, ¿no? Entonces, necesidades exclusivas. De hecho, hemos tenido en Oaxaca proyectos que han hecho agendas de mujeres afromexicanas. Oaxaca y Guerrero es donde se concentra más población de mujeres con discapacidades, ¿no? Y hemos tenido también proyectos porque ellas pareciera que son invisibles y también tienen necesidades y también desean acceder a puestos de toma de decisiones. También tenemos a población LGBT, hemos tenido también proyectos donde mujeres trans, ¿no? Han abierto espacios, han convocado a otras mujeres. Ahí pasa algo muy interesante porque hemos tenido proyectos solo de mujeres lesbianas que son invisibles en la lucha de las mujeres. Las mujeres lesbianas difícilmente se identifican como lesbianas, ¿no? Por un prejuicio muy fuerte de la sociedad. Sí. Pero ellas pues también quieren espacios donde se piense en sus necesidades, ¿no? Y la población gay, ¿no? Ya sea hombres o ya sea mujeres, también es excluida por esa y discriminada por esa identidad de género. Y lo que hemos visto en los proyectos, ellas son excluidas hasta de espacios públicos, de trabajos, ¿no? Y que nos dicen, pues trabajan o como trabajadoras sexuales o como en estéticas o en trabajos donde no pueden ejercer su profesión, aunque sean profesionistas, ¿no? Y ellas también exigen ciertos derechos y ciertos espacios donde se les reconozca con su identidad de género, ¿no? Las niñas y los niños, los jóvenes. Entonces, hace poco también tuvimos 2 proyectos con adultas mayores y mujeres cuidadoras. Ese es un tema que me parece también muy relevante porque la sociedad no las ve, ¿no? Y los testimonios que nos dan estas mujeres es que, bueno, cuando tienen enfermos crónicos que no se valen por ellos mismos, a ellas les asignan la tarea de cuidados y, y les niegan su vida, o sea, ellas ya no estudian, ya no trabajan, ya no socializan, ajá, y no hay políticas públicas que atiendan, las cuiden a ellas, ajá. Y algo que también hemos visto en estas interseccionalidades, sobre todo con mujeres cuidadoras y con mujeres de población LGBT, que hay mucha tensión también con otros grupos que se radicalizan, ¿no? Y necesitan contención emocional. Y lo mismo los proyectos que llevan los temas de la violencia política. Las mujeres que narran también toda su historia de violencia, para las organizaciones es desgarrador y es un desgaste mental muy fuerte, ¿no? Entonces también hemos tenido la necesidad de incorporar metodologías de contención emocional. Incluso han contratado psicólogos pues para trabajar con el personal que está trabajando con esas poblaciones. Entonces, digamos que el programa está muy completo. Sí, ha sido, yo creo que algo que difícilmente las políticas públicas centran su atención. Y es que hay tantos problemas en el país que es difícil, ¿no? Como focalizar. ¿No? Y las OSCs tienen esa capacidad de diagnosticar y de atender. Entonces creo que por eso es exitoso este programa, porque saben exactamente dónde está el foco rojo y saben cómo hacerlo. A veces ellas no pueden solas, pero por eso están las instituciones y por eso está el Estado, que garantiza derechos. Entonces, si logramos ese camino a llegar a saber cómo garantizar derechos, creo que vamos a tener una ciudadanía que sí ejerza los derechos como debe de ser y que no los esté peleando en ningún espacio, ¿no? Como lo hemos hecho nosotras. Y sobre todo mantenerlos, ¿no? Porque en la menor provocación hemos visto, no, hay como hacen las trampas, por ejemplo, los partidos políticos, cuando algo se impone como ley, siempre buscan la forma de Esquivarla. esquivarla. Sí.
¿no? Entonces, pues mira, digo que es un programa exitoso por todo lo que las OSS logran, pero es exitoso por ellas y por la gente que sí se dedica su tiempo y su espacio para participar en los proyectos que ellas promueven, ¿no? Oye, pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Rosy, de verdad. El estar tan cerca del Instituto Nacional Electoral, el conocer de cerca este programa tan exitoso que es con perspectiva de género, nos da un muy buen sabor de boca, nos deja muy buen sabor de boca, nos llena mucho de esperanza para las mujeres, porque somos ese 1% arriba de la población mexicana, en donde podemos nosotras decidir quiénes nos gobiernan y que puedan ser personas que sean empáticas con nosotras para poder ocupar esos espacios especiales que necesitamos. Muchísimas gracias por No, haber estado aquí muchas en Mujeres gracias Sin a ti. Fronteras. Muchas gracias. Y amigas, amigos, nos vemos en otra ocasión. Gracias por acompañarnos hoy en Mujeres Sin Fronteras. Que tengan buen día. Adiós.